¿Cuántos de nosotros tenemos recuerdos contados por nuestros padres o abuelos? Cosas que tal vez por ser habituales no le dimos la importancia que realmente tenían. Yo, por ejemplo, guardo historias contadas por mi papá de su infancia en su Italia natal, como aquellos carnavales en Treviso, en que se disfrazaban y se pintaban la cara con corchos quemados. Una vez, estando en pleno festejo, llegó un amigo agitado gritando: «Sebrú, Sebrú». «¿Qué Sebrú?», le preguntaron. «Sebrusa la cama», les dijo. Le habían quemado la cama a mis abuelos con un corcho mal apagado. De más está decir que tuvieron que escapar de la casa por unos días a la casa de un pariente, hasta que a mi abuelo se le pasó el enojo. O aquella anécdota de cuando falleció una criatura. La costumbre era que los chicos del pueblo cargaran el féretro blanco hasta el cementerio. El sacerdote iba adelante con los monaguillos y ellos detrás. Hasta que se cansaron de cargar, apoyaron el ataúd en el suelo y se sentaron encima a descansar. Cuando el cura se dio vuelta y los vio, los quería matar. Como estas, quizás ustedes tengan muchas historias para contar de sus padres y abuelos. Lo cierto es que así pasó su infancia mi papá, entre travesuras y trabajo en el campo, ya que esta era la actividad familiar. Su vida siguió su curso hasta que en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. En 1941 tenía 21 años y él decidió ir a la guerra, reemplazando a un hermano que había sido convocado, pero ya estaba casado. Él era soltero y no tenía compromisos. Combatió, arriesgó su vida día a día en el campo de batalla, enfrentando situaciones extremas que humanamente no podríamos comprender, pero lamentablemente necesarias para sobrevivir. Así pasó 2 años hasta que en 1943 Mussolini es derrocado y el mariscal Badoglio, su sucesor, firma un armisticio con los aliados, declarándole la guerra a Alemania. Aquí cambió completamente el destino de mi papá. Cuando se rompe el eje, él cae prisionero de los alemanes y comienzan sus penurias. Es tomado en la ex Yugoslavia, lo llevan a pie a través del territorio con días de intensa lluvia sin comida ni abrigos. Una caminata de aproximadamente 800 kilómetros. Sin embargo, se mantuvo en pie y sobrevivió. Así llegó a Hungría. En Hungría, junto con otros cientos de prisioneros, los subieron a un tren y los llevaron a Austria. En Austria lo trasladaron a un campo de concentración en Linz, donde le quitaron todas sus pertenencias materiales. Curiosamente, lo único que pudo conservar fue este tenedor, que lo acompañó toda su vida y que yo hoy tengo en mis manos y trato de invocar esa fuerza a la que él se habrá aferrado a este objeto insignificante, pero que en su condición era lo único que le quedaba para mantenerse unido a su familia. En el campo de concentración lo obligaron a trabajar en condiciones infrahumanas. Primero en una fábrica de locomotoras, en donde, entre otras cosas que sufrió, fue la fractura de una pierna. Pero esto no lo detuvo. Se la acomodaron como pudieron entre sus compañeros y siguió adelante. Luego lo llevaron a un ingenio de azúcar de remolacha y más adelante trabajó en el campo cuidando animales y plantando pinos. En todos estos lugares trabajaba 12 horas por día, por un mendrugo de pan y una ínfima ración de agua que apenas le alcanzaba para beber y asearse. Dormían en barracas sobre piso de madera, con mantas pequeñas que no alcanzaban a abrigarlos. Lograban darse calor poniéndose unos contra otros. Eran levantados todos los días a las 5 de la mañana. Los hacían formar fila y los guardias pasaban revista con perros. Si alguno se movía, los perros no los mordían, pero eran retirados de la formación y les propinaban feroces golpizas. A pesar de todo, él siempre buscó el lado positivo a las cosas. Nos contaba, por ejemplo, que en la fábrica de azúcar
tenían la suerte de tomar todo endulzado. Y cuando le tocó trabajar en el campo, no la había pasado tan mal. Evidentemente le habían quitado todas sus pertenencias materiales, pero lo que no pudieron quitarle fueron sus pertenencias internas. Esa fuerza de voluntad que lo empujaba a mantenerse vivo para en algún momento regresar a su pueblo y reencontrarse con su familia. Él, para sobrevivir, se adaptó a las circunstancias. Hizo todos los trabajos que le imponían. Nunca dijo que no a nada, porque sabía que si no, venía la paliza y hasta podía desaparecer. Su voluntad lo mantuvo vivo, mejor dicho, le salvó la vida. Hasta que una mañana los guardias nazis no los despertaron. Ya no había alemanes custodiando el campo. Nadie se los dijo, pero la guerra había terminado y él había recuperado su libertad. Este fue el comienzo del regreso a casa. Nunca supe cuántos kilómetros caminó esa vez y creo que él tampoco lo supo, hasta que fueron encontrados por el ejército estadounidense, que los declaró libres, los subieron a un camión y así fue que regresó a su querida Italia. Cuando llegó a su pueblo, era una noche calurosa de 1945. Unos chicos jugaban en la puerta de su casa y cuando lo vieron corrieron a avisarle a los padres, los que no le creyeron porque habitualmente les hacían ese tipo de bromas. Cuando entró a la habitación y lo vieron, no lo podían creer. Estaba muy flaco y desmejorado, pero vivo. Ellos ya lo daban por muerto. Sin embargo, él volvió gracias a su fuerza de voluntad. El periodo posterior a la liberación tampoco fue fácil. Recordaba los malos momentos pasados. Muchos no pudieron adaptarse, no sabiendo qué hacer con la libertad recuperada, volcándose a la bebida y no pudiendo rehacer sus vidas. Con él se había traído las carteras de 4 de sus compañeros caídos en combate y se ocupó de hacerlas llegar a sus familias a través del párroco del pueblo. Los horrores de la guerra los seguían acechando hasta en estos detalles. A pesar de todo, con esa fuerza de voluntad que siempre tuvo ante las adversidades, decidió dar vuelta a la página y salir adelante. Y así fue que, sin olvidar lo pasado, pero haciéndolo a un costado, en 1948 se vino para la Argentina, con una valija cargada de historias y con el único capital que le quedaba, que era su fuerza de voluntad, su fe en salir adelante y sí, también su tenedor. Acá trabajó, conoció a mi mamá y formó una familia. Para mí todo esto no era más que la historia de vida de mi papá. Él nunca se compadeció de sí mismo y por lo tanto tampoco insistió en contar lo que le había pasado. Para mí todo esto estaba ahí, yo nunca le pregunté, tal vez por respeto o tal vez porque él tampoco le daba mayor trascendencia. Hasta que mi terapeuta, la doctora Laura Aresca, me contó la historia de Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco, y me recomendó que leyera su libro El hombre en busca de sentido. Quizás alguno de ustedes ya lo conozca y lo haya leído. Yo, si bien no lo conocía, leyéndolo comprendí que la historia de Frankl me resultaba muy familiar por los relatos de mi propio papá. A medida que avanzaba en la lectura, esos relatos me estremecían cada vez más. De este libro rescato una frase en particular. El hombre es el ser que siempre decide lo que es. Y mi papá fue un luchador incansable. Nunca bajó los brazos. Aunque le habían arrebatado todo lo material y lo habían obligado a vivir en condiciones infrahumanas, lo que no pudieron arrebatarle fue su libertad interior, su decisión de ser quien él había decidido ser. Y decidió ser íntegro, valiente, trabajador, optimista y hasta con cierto sentido del humor. Creo que todo esto fue el mayor mérito de su experiencia. Y así vivió toda su vida,
Cuando él comenzaba a hacer algo, ya sea pintar una habitación, cortar leña, podar los árboles o hacer su huerta, no paraba hasta terminar. No tenía hambre, ni sed, ni sueño. Su único objetivo era terminar. Tan admirable fue su personalidad que hasta en el último momento de su vida tuvo el coraje de decidir. Se sacó la mascarilla de oxígeno y me dijo, basta, hasta acá llegué. Estoy seguro que muchos de ustedes tendrán padres y abuelos con historias seguramente muy sorprendentes y quizá nunca tengan que atravesar este tipo de experiencias extremas. Pero les propongo indagar, conversar, conocer esas historias y descubrir cuánto podemos aprender de ellas, sobre todo en los momentos en que nos sentimos agobiados por los problemas. Miremos hacia atrás, revisemos la historia de nuestros antepasados, porque si nosotros hoy estamos acá, seguramente es porque ellos han tenido que superar innumerables inconvenientes. Encontremos en ellos la inspiración y la fuerza para superar nuestras propias dificultades. Hoy me siento agradecido por tener esta oportunidad, ya que a través de ella la historia de mi papá llegó hasta ustedes. Y espero que la recuerden como el triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad, frase que los nazis intentaron apropiarse, pero no pudieron, gracias a que hubo gente como mi papá, que además de una gran cuota de suerte, también tuvieron el deseo inquebrantable de recuperar la libertad y salir adelante. Sinceramente, deseo que este pequeño tributo que intenté hacerle a mi viejo les haya servido para demostrar que se puede sobrevivir a fuerza de voluntad.